Rusos invadieron Rusia. Rusos lucharon contra rusos en eventos que dejaron al mundo confundido, lleno de acusaciones de ambas partes. Muchos de estos combates ocurrieron en emboscadas, varias veces dentro de las ciudades o durante el invierno helado al que ambos bandos estaban acostumbrados. En medio de todo esto, los chechenos se involucraron, algunos en parte para proteger los intereses del Kremlin, otros para vengarse de la guerra de Chechenia. Emboscadas, drones y tanques formaron parte de estos eventos que llevaron la guerra al interior de Rusia, generando refugiados y víctimas entre los civiles. La guerra en Ucrania ha tenido muchos momentos extraños desde que los conflictos escalaron. En 2022, cuando Rusia realizó su invasión con una fuerza abrumadora, afirmando que desnazificaría Ucrania, Putin tuvo como principal objetivo de dicha desnazificación al batallón Azov, que muchos reportajes dicen que nunca fue santo. Sin embargo, terminó intercambiando a muchos de ellos como prisioneros y devolviéndolos a Ucrania, aunque fueran su principal bandera en la guerra. Tal vez, para contrarrestar, hubo la desnazificación de Dmitry Utkin, alias Wagner, uno de los líderes del grupo Wagner, muerto en el trágico accidente de avión en el que el presidente ruso afirma que explotó por causa de una granada durante una broma entre los líderes, mercenarios borrachos y drogados. Putin terminó olvidándose de revisar el historial de algunos combatientes y pagó para que el grupo paramilitar ruso fuera al campo de batalla en Ucrania, liderado por este hombre. Y la no me voy a esforzar, nacionalista, patriota, de dirección imparcial y así sucesivamente. Yo digo, yo. La verdad es que los hechos extraños empiezan mucho antes y ese hombre de ahí participó en ellos, luchando por el Kremlin. Los conflictos entre Ucrania y Rusia comenzaron en 2014, cuando extraños hombrecitos verdes aparecieron en Crimea y ahuyentaron a las tropas ucranianas. Sin mucha resistencia, surgieron grupos paramilitares en Donetsk y Luhansk, proclamando las llamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk. Cuando le preguntaron si Rusia estaba armando a estos grupos, Putin respondió que los hombrecitos verdes no eran tropas rusas, sino milicias prorrusas locales, que compraron sus uniformes, armas de fuego e incluso vehículos blindados en tiendas militares. Fue una dominación fácil por parte de los rusos, que fragmentó a Ucrania y creó la chispa para la evolución del conflicto en 2022. La guerra continuó durante meses. Ya en 2023 había miles de muertos, cuyos números variaban dependiendo de quién los reportara. Generalmente los aficionados más apasionados clamaban 500,000 de muertos en el ejército oponente y ninguno en el que apoyaban. 500,000 para un lado y 0 para el otro. Son cifras bastante conservadoras en las películas de Rambo, pero no en Call of Duty, porque Call of Duty es algo serio. Contradecir esa información provocaba lágrimas dulces en los aficionados al escuchar sobre cualquier baja en el equipo que adoraban. También causaba trauma y estrés postraumático en los guerreros de teclado, al enterarse de que la guerra no es una película y que la gente muere de ambos lados. Rusia ganó una ventaja en la guerra con la caída de Bakhmut y el fracaso de la contraofensiva. Sus misiles y sus bombas no perdonaban a los soldados en el frente, y ni siquiera en las ciudades, donde muchas veces civiles fueron asesinados, con registros de hasta 11,000 de ellos falleciendo debido a la guerra. Uno de los hechos más extraños ocurriría en Belgorod. El Oblast de Belgorod era una división federal de la Federación Rusa, con una capital del mismo nombre. Limitaba con Ucrania.
tanto así que desde ahí sus ciudadanos se detenían en las carreteras para celebrar efusivamente los misiles lanzados hacia Kharkov en 2022. Fue ahí donde el 20 de abril de 2023 un Su-34 ruso liberó una bomba accidentalmente, lo que generó un cráter de 20 metros. En Belgorod, el servicio de seguridad ruso, el FSB, estaba en plena actividad. Sus agentes detuvieron a un residente de Belgorod. En una entrada repentina a la casa, descubrieron que el hombre imprimía billetes falsos por un valor de 25 millones de rublos en su casa. El resultado obviamente fue el arresto. El FSB no se anduvo con juegos al actuar contra grupos criminales en el distrito de Valois en la región de Belgorod. Los oficiales neutralizaron lo que llamaron un grupo étnico de crimen organizado, que estaba ofreciendo protección a conductores y taxistas. Claro que gran parte de la protección era contra ellos mismos. Los inmigrantes de Dagestán establecieron un sistema de extorsión y amenazaron con quemar autos y mutilar a los conductores que se negaran a pagar. Terminaron todos arrestados. El FSB realizó operaciones para acabar con el sistema. Una vigilancia nocturna encontró a 2 de ellos desplazándose en la oscuridad. Sus cuerpos brillaron en las cámaras de los drones, que los siguieron hasta el auto, en medio del monte. Cuando tomaron la carretera, los oficiales ya los esperaban. Fueron arrestados bajo la mira de las AKs. En otro momento, detuvieron una camioneta que estaba a punto de transportar a más saboteadores rusos que apoyaban al gobierno de Kiev, llevando a 2 de ellos arrestados. Los oficiales tenían un trabajo eficiente para detener problemas mayores en el Blast. El FSB era importante, era la principal agencia de seguridad de Rusia y la principal agencia sucesora de la KGB de la Unión Soviética. De ahí la sorpresa y el alarde cuando los drones volaron sobre Belgorod y alcanzaron sus edificios, causando pánico entre sus ciudadanos. No solo por las explosiones, sino por el simbolismo. Era una de las señales de que algo inusual estaba ocurriendo. Las fronteras rusas habían sido superadas. Antes de los eventos de Belgorod, es necesario una pequeña explicación y contexto sobre quiénes fueron las personas que enviaron ese equipo para explotar en el edificio del FSB. Los rusos estaban en una trinchera en Mayorsk, en la región de Donetsk. Ellos vigilaban la posición, sabiendo que un ataque estaba a punto de ocurrir en uno de los flancos. La artillería enemiga lanzó su regalo muy cerca, dejando el humo gris como señal de que la infantería vendría tarde o temprano. Extrañamente, llegó en forma de 2 rusos. Sí, 2 rusos que se acostaron apuntando sus armas hacia los rusos. En la trinchera, las culatas se apoyaron en los hombros y los rifles comenzaron a disparar contra las defensas de los enemigos. Cuando los defensores se agacharon, uno de los rusos atacantes se adelantó y lanzó una granada. Esta explotó cerca de los hombres encogidos en las trincheras. El intercambio de disparos comenzó entre defensores y atacantes, rusos disparando contra rusos. Uno de los hombres dentro de la trinchera fue brutalmente alcanzado, cayendo dentro de la zanja. Otro pisó sobre el cuerpo de su amigo, intentando huir. Desesperadamente pasó entre las trincheras hasta encontrar una posición que consideró buena para escapar. El rifle del ruso del otro lado ya estaba apuntando a su espalda, disparando y acabando con otra de las defensas del Kremlin en la región. En Toretsk, ese mismo grupo de rusos siguió su camino con el objetivo de acabar con el depósito de municiones de las fuerzas del Kremlin. Los drones indicaron las posiciones, poniendo a los equipos de mortero en un avance apresurado para preparar las armas. El metal fue lanzado dentro de los cañones, los oídos protegidos, y el proyectil voló para encontrar el objetivo. El acierto preciso hizo que la munición enemiga se encendiera, esparciendo el incendio entre los árboles secos. Ese grupo de rusos, enemigos de Putin, era poco conocido. En 2022,
Ellos se autodenominaban Legión de la Libertad de Rusia. Sus drones, además de hacer reconocimiento, tenían otras funciones. Llevaron las granadas Bog-17M hacia los soldados del Kremlin que caminaban por las líneas de árboles en Donetsk. Los explosivos de 30 milímetros cayeron, generando un área de fragmentación de hasta 7 metros que puso esquirlas en la carne de los enemigos. Cuando descubrieron un 2S-7 Pion en el bosque, desplazaron los drones con las granadas. Para finalizar, el cañón autopropulsado de 203 milímetros, la Bog-17M, acabó con otra pieza de la artillería rusa. Se vio un movimiento sospechoso en una de las casas, en la zona de guerra. Las cámaras de los drones analizaron cada detalle, notando las antenas y cómo los enemigos actuaban alrededor. Era un puesto de observación, cuyas coordenadas fueron pasadas al equipo del mortero de 120 milímetros. El equipo fue remolcado hasta la posición de tiro, en la camioneta de la Legión. Allí fue cuidadosamente preparado y apuntado, lanzando el proyectil contra la casa. La explosión destruyó el puesto de observación, acabando con las antenas y los exploradores enemigos. En Mayorsk, los rusos intentaron cruzar la vía del tren. Cuando vieron los drones de la Legión, intentaron derribarlos, temiendo principalmente que tuvieran granadas, pero el objetivo de las plagas voladoras era pasar. Los de 120 milímetros empezaron a castigar las posiciones rusas, derribando incluso a los hombres mejor protegidos en las construcciones. Los sobrevivientes arrastraron a uno de los heridos al búnker entre los árboles, pero el dron lo siguió. Eso llevó al mortero a preparar más munición guiada por GPS que cayó con precisión en el escondite de las fuerzas del Kremlin, acabando con otro grupo de exploradores de batería. Era extraño, pero ese pequeño batallón era eficiente al combatir a sus compatriotas y luego moverse rápidamente lejos de la zona de peligro. Pero llegaría un momento en que esa pequeña legión se enfrentaría directamente a las fuerzas rusas. Y entonces serían puestos a prueba frente al FSB y otras fuerzas bien equipadas y conscientes de su posición. Fue el 22 de mayo cuando los ciudadanos rusos empezaron a escuchar los primeros morteros atacando el óblast de Belgorod y se preguntaron quién estaba disparando. Invasores habían cruzado la frontera de Rusia con Ucrania, más precisamente en Belgorod. Eran hombres bien armados, con drones y varios equipos para un conflicto directo, pero aún persistía una duda sobre su identificación. Saboteadores ucranianos, fuerzas especiales ucranianas. Su avance fue constante, con solo algunas paradas estratégicas hasta que encontraron los primeros desafíos. Los combates comenzaron en el pozo de frontera, en el distrito de Graivorons. Poco después, los invasores ya difundieron videos de los drones que sobrevolaron las regiones invadidas, mostrando a los rusos que retrocedían siendo marcados como objetivos. Los morteros volaron una vez más, preparados para que el humo se mezclara con los cuerpos de los hombres heridos. Estos eventos se fueron repitiendo, con los ataques contra tropas fronterizas que nunca esperaron que realmente su servicio fuera necesario. Intentaron mover a los hombres y mostrar que había trabajo por hacer, pero era difícil coordinarse en medio de la sorpresa y sin saber aún dónde estaba el enemigo. Hasta entonces, las amenazas ucranianas al territorio ruso no parecían nada graves. Eso, sin embargo, hizo que los soldados del Kremlin retrocedieran, con los disparos de mortero cayendo sobre la aldea y sacudiendo el paisaje bucólico, ahora violentamente marcado por la guerra. Las casas donde se escondieron temblaron con los ataques, desmoronándose sobre sus cabezas. Humo y fuego fueron reemplazados, destituyendo la tranquilidad de los rusos, que vieron sus vidas sacudidas por la operación especial de Putin. Los rusos lo negaron. Al principio comenzaron las acciones contra las fuerzas invasoras. Primero, los helicópteros y aviones S-25 llegaron al terreno, disparando sus cohetes y bombas contra los invasores.
Estas operaciones parecen haber tenido poco efecto, ya que los registros de la presencia de los hombres se fueron difundiendo. Con los sonidos de Sakaz, colocando las cámaras curiosas de los rusos para grabar la operación especial, cantando en la puerta de su casa, los invasores se estaban desplazando entre las casas y sus disparos hacían retroceder a los soldados rusos sin una defensa que detuviera adecuadamente la infiltración. A lo largo de los días, los nombres de más pueblos y ciudades empezaron a aparecer en las noticias y en las redes sociales. Tranquilo, Grpasnoy ser. Flexión. Detén los escándalos calientes. Rosinka, Goropodol, Glotov, muy cerca de las fronteras que también habían sido afectadas, el humo marcaba fuertemente a un grupo de invasores más de lo esperado. Observaron cuidadosamente los movimientos rusos, bombardeando a soldados que en realidad eran reclutas, demasiado jóvenes o demasiado viejos, sin preparación para la guerra que les había llegado. Las explosiones destruyeron las casas una tras otra, poniendo a los hombres en pánico, sin saber cómo reaccionar ante una situación real de guerra. Por su parte, los soldados invasores que atacaron el territorio ruso dejaron su huella y empezaron a mostrar quiénes eran los rusos al servicio del Kremlin. Pusieron sus drones para observar a los invasores. Viendo dónde se reunían, sus vehículos se movían libremente, pensando que no había problemas. Momentos después, un Su-34 fue puesto en el aire. Ese era un cazabombardero, diseñado principalmente para el combate contra objetivos terrestres y navales. Él apuntó a los invasores y disparó su ira. Las bombas cayeron durante el vuelo rasante, se hundieron en el suelo y luego explotaron donde no había nadie. Fue un ataque tan ridículamente errado que hasta los pilotos rusos lo criticaron. Obviamente ese error no detuvo a los defensores. Los drones Shahed fueron puestos en el aire para tomar la acción donde el Su-34 falló. La larga guerra enseñó a todos a no subestimar a los drones Shahed producidos por Irán. Cayeron sobre los enemigos, estallando sobre hombres y equipos. La artillería también fue puesta en movimiento, al igual que los escuadrones Spetsnaz. Sus drones observaron los movimientos enemigos, comenzando a golpear las columnas mientras circulaban por las carreteras. El juego había terminado. Los vehículos fueron contados en el puesto fronterizo dominado. Las bombas hicieron sus movimientos en el aire para caer contra los objetivos poco después, explotando a aquellos que hasta ahora pensaban que era un trabajo fácil. El fuego movió la tierra, rompió el metal, sacudió a los invasores. El humo marcó la zona de destrucción que los rusos esparcieron, donde había señales de equipo de los enemigos. Los resultados del bombardeo empezaron a ser mostrados por los propios hombres atacados. Ellos marcaron los vehículos capturados en el lugar y se subieron a ellos para empezar a preparar la retirada. Regresaron con el BTR-80 y 2 capturado, pero con algunos vehículos menos. El general Alexander Lapin apareció con las fuerzas especiales pasando entre las casas y avanzando en los territorios de los aviadores. Los blindados y los hombres bien entrenados comenzaron los movimientos durante el día y siguieron con los blindados durante la noche para asegurar que ya no hubiera más invasores. Mientras tanto, esos hombres afirmaron estar regresando a salvo al territorio ucraniano con trofeos de batalla, como un BTR-80 y 2 capturado. Lo que comenzó el 22 de mayo terminó al día siguiente. Fue una batalla rápida, ridiculizada en algunos puntos por los rusos, quienes afirmaron haber matado a 70 de los invasores y mostraron fotos de la destrucción de su equipo. Por su parte, los atacantes contaron otra historia, afirmando que 2 habían muerto y 10 habían resultado heridos. Estos hombres negaron el número de muertes reportadas por los rusos o la pérdida de equipo,
Pero los oficiales del Kremlin mostraron videos de vehículos Max Pro siendo remolcados y llevados como trofeos. Los invasores afirmaron que el camuflaje militar mostrado en fotos de los cadáveres por las autoridades enemigas no correspondía al que ellos utilizaban. Y todos se preguntaron quiénes fueron aquellos que invadieron el territorio ruso y cuáles eran sus motivaciones. Ambos lados se acusaron de nazis varias veces durante el proceso, algo común en Internet y aún más común en esa guerra, sabiendo cómo era la situación de la región. En cuanto a los fanáticos del bigotito, ambos lados podrían tener razón en algunos casos, como la historia ya lo había demostrado. Claro, sin nunca generalizar, al final generalizar y deshumanizar es una de las mejores armas para insensibilizar a un pueblo ante la muerte de hermanos, de civiles y ante los crímenes de guerra. Los rusos dijeron que la invasión fue un intento desastroso y patético de llevar la guerra hasta su territorio. Una forma de desviar la atención de la caída de Bakhmut que ocurrió a principios de ese mes. Los ucranianos dijeron que no tenían nada que ver con eso y dejaron su respuesta. Para hombres como Maximilian Andronikov, Denis Kasputin y Daniil Masnik, que dieron muchas entrevistas. Maximilian Andronikov habló en nombre de la Legión de la Libertad de Rusia, o FRL, una unidad paramilitar de ciudadanos rusos que se oponía al régimen de Vladimir Putin y a su invasión de Ucrania. Creada en marzo de 2022, tendría un historial de luchar por Ucrania. El grupo estaba compuesto por desertores de las Fuerzas Armadas y otros voluntarios rusos, algunos de los cuales emigraron a Ucrania, algunos de ellos. El gobierno de Rusia debería renunciar a sus ambiciones imperiales y enfocarse en promover el bienestar de los rusos étnicos. Sin embargo, el hábito de los rusos de llamar nazi a cualquier persona que se oponga a sus ideas termina acertando en algún momento. Denis Kasputin fue ese acierto, y no sirve de nada justificarlo con el nombre de guerra White Hacks. Él era un activista neonazi ruso-alemán, ex-ruso, hooligan y militante. Fue expulsado de casi toda Europa precisamente por sus ideales neonazis. En su defensa, Kasputin le dijo a Al Jazeera que era compatriota, un tradicionalista de derecha y rechazaba la etiqueta de nazi. Decía que nunca lo encontrarían ondeando una bandera con una esvástica o levantando la mano en saludo a Hitler. Rechazaba todas las etiquetas que no fueran la de un patriota ruso de derecha. Fundó el Cuerpo de Voluntarios Rusos, o RDK, en agosto de 2022. A diferencia de la Legión de la Libertad de Rusia, la FRL, el liderazgo del RDK no se basaba en soldados rusos que desertaron, sino en emigrantes rusos de orientación política de derecha. Por otro lado, los combatientes eran mucho más diversos y sin una ideología definida, aparte de la de luchar contra Putin. Esto incluía incluso un escuadrón de cosacos de la región de Kubán, en el sur de Rusia, donde más del 47% de la población hablaba ucraniano. El gobierno de Kiev afirmaba que el RDK no formaba parte de sus fuerzas armadas, como ocurría con otros grupos voluntarios de chechenos o georgianos. En esa primera incursión también participó el Cuerpo de Voluntarios Polacos, o PDK, fundado en febrero de 2023. El PDK era una unidad especial de reconocimiento y sabotaje que no estaba vinculada a las legiones extranjeras ucranianas, sino que, según dicen, estaba directamente subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. El PDK también fue acusado de nazismo al usar una imagen con una parte específica borrada que, según grupos rusos, es una eterna discusión en Internet. Hubo quienes dijeron que el símbolo era una provocación a las acusaciones rusas de nazismo, lo cual es una idea bastante tonta, y quienes afirmaron que el símbolo fue puesto con Photoshop.
Estos fueron los grupos que participaron en la primera incursión y regresaron para dar entrevistas y contar sobre las contradicciones de los rusos, que primero afirmaron que no y después que la invasión no causó ninguna molestia. Y por último, que se usó toda la fuerza y que más de 100 fueron asesinados. La Legión de la Libertad de Rusia, la FRL, afirmó que todo fue solo una pequeña incursión para probar las fuerzas rusas en la región y su preparación. Los oficiales del Kremlin siguieron afirmando que todo fue una fanfarronada después de la humillante caída de Black en manos del grupo Wagner y que la fanfarronada se repetiría posteriormente en menos de un mes. Y los combates tomarían una nueva intensidad, con ambos lados demostrando cada vez más disposición para derramar sangre. Una de las acciones rusas fue reforzar la frontera con el batallón Zapad Ahmad o US Ahmad. Esa era una de las 4 unidades voluntarias de fuerzas especiales de élite establecidas por Ramzan Kadyrov al inicio de la invasión a Ucrania. La unidad estaba bajo el mando de la Guardia Nacional de Rusia. Esta historia no termina aquí. Estas incursiones en 2023 tuvieron aún más temas para comentar. El guión se hizo tan largo que tuve que dividirlo en 2 partes. Ya voy a dejar aquí el enlace de la parte 2 para quienes hayan terminado de ver este video.